Nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir al periodo del Paleolítico y dentro del Paleolítico nos vamos a ir a lo que es el periodo del Paleolítico superior. Después les dejo igual escrito en el tablón, pero vamos a hacer la lectura de dos capítulos del libro de Jean-Claude y David Lewis Williams, que se llama Los chamanes de la prehistoria. Es un texto que tiene todo para ser interesante, está escrito bastante claro y tiene una síntesis en pocas páginas, te voy a decir que no son pocas, pero son pocas para lo que hay escrito, que hay mucho material, pero desperdigado, diríamos. Y me interesaba que podamos trabajar el capítulo 2 y el capítulo 4. Igual se los dejo. Entonces, habíamos hablado del Paleolítico superior, las regiones, fíjense en especial en la zona del Levante, en la frontera entre España y Francia. Y uno de los, esta imagen que ustedes observan, en realidad es un muy pequeñito fragmento de hueso, es la primera transcripción que se presenta en el Congreso de Antropología, el Congreso Internacional de Antropología, que se había celebrado en 1869, perdón, en el siglo XIX, fines del siglo XIX, en Copenhague, en donde por primera vez se presenta este fragmento de hueso tallado y había sido un hallazgo de un arte mobiliario, una talla de una representación. Uno diría, ¿cómo podemos estudiar? Primero hablábamos la otra vez del tema del soporte. Según el soporte decíamos, bueno, lo interesante que tiene el arte parietal, esas representaciones que se hacen sobre los muros, sobre las paredes, sobre la roca, es que se encuentran en el lugar en el que fueron realizadas, a diferencia de los objetos mobiliarios, o sea, objetos que se pueden llevar de un lugar a otro, que se pueden transportar, que se representaron a partir de distintos soportes, como pueden ser piedra, puede ser hueso, bueno, madera no ha quedado prácticamente, pero estos hallazgos o pueden ser también objetos, como veíamos las dos representaciones de Venus, que son los hallazgos más recientes, que nos hablan de esto que habíamos dicho, la capacidad del hombre de simbolizar, la capacidad de construir, de armar una forma, de querer comunicar algo a través de ese objeto que yo voy a construir, ¿no? No era una piedra cualquiera, no era una piedra que había sido erosionada por la naturaleza, sino que hubo una intencionalidad de comunicar, ¿no? Y ese es uno de los ejes, ¿no? Y para pensar, para estudiar el arte que se va a desarrollar o estas manifestaciones que se desarrollan en la prehistoria, decíamos que por un lado vamos a tener el eje que tiene que ver con la descripción de lo que se ve, el contenido, el tema. Luego hay que pensar ese objeto en el contexto arqueológico, ¿no? ¿Con qué otros? Es decir, en el sistema de la cueva, en el sistema de... porque no solamente se encuentran representaciones en el interior de la cueva, sino que también se encuentran en el exterior. Lo que pasa es que el exterior, al estar con todas las inclemencias climáticas, es más difícil que se haya conservado, ¿no? Y luego por esto que decíamos cuando hablábamos con muy buenas lecturas que hicieron ustedes sobre el arte chamánico,
por comparaciones etnográficas, ¿no? Comparaciones con pueblos que pueden tener prácticas similares. Entonces, empezaríamos allí. Yo lo que les pido es que observen, habíamos dicho que estábamos dentro del Paleolítico superior. Específicamente con lo que sería arte parietal, siguiendo esta línea del arte mobiliar, de aquellos objetos que se pueden trasladar, por ello hablamos de un arte mobiliar, y en consonancia de los dos objetos, que son los últimos hallazgos que se tienen de estas primeras Venus, de las que mencionamos la semana pasada, quería mencionar estas representaciones. Y lo que veníamos diciendo, si yo puedo describir lo que observo, comparándolo con lo que conozco, o sea, en una descripción interpretativa, siempre las descripciones son interpretativas, pero lo que más cuesta es la interpretación. ¿Para qué? ¿Qué función tenían? ¿Por qué se hacían? Esa pregunta que me requeriría tener documentos escritos o tener la palabra, es lo que se maneja en este terreno de hipótesis. Cuidado cuando pensamos en las hipótesis, y esto lo quería aclarar, por esto que ustedes venían recuperando del texto de María Alba Bovicio. Una hipótesis, un conocimiento hipotético, significa que no es, bueno, todo el conocimiento científico es conocimiento hipotético, ¿no? Es decir, los conocimientos que son últimos, sí y solo sí, y nunca se modifican las teorías o las interpretaciones sobre esos objetos, son aquellos conocimientos que están vinculados a las creencias, aquellos conocimientos que están vinculados a la idea de lo eterno. Pero el conocimiento científico, y una característica que tiene el conocimiento científico, es la posibilidad de que permanentemente sean revisitados, resignificados, a partir de un nuevo hallazgo se pueda modificar la teoría interpretativa, ¿no? Entonces, no es ni menor sino que lo hace serio que las interpretaciones sobre la función que se le da, las lecturas interpretativas sobre la función que tenían estos objetos en la prehistoria, específicamente estos objetos que estamos viendo que corresponden al Paleolítico superior, es decir, que son hipótesis de lectura, quiere decir que pertenecen a lo que es, dentro del consenso científico, ciertas teorías que se van imponiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, hablar de que es una hipótesis de lectura no está diciendo de relativizar ese concepto, sino lo que está diciendo es, hoy se tiene esta interpretación. ¿De acuerdo a qué? Y no es un delirio, sino que se construye esa teoría a partir de fechados, a partir de sistemas interpretativos que se hacen en observar el lugar en donde se hace. Por ejemplo, estas Venus. Bueno, ¿qué función tenían? Las primeras teorías, y en general las primeras teorías del arte paleolítico, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tenían que ver con una finalidad meramente estética. ¿Qué quiere decir? Esta idea, que era la idea que se tenía en ese momento del arte, a fines del siglo XIX, esta idea del arte por el arte, en donde el arte tenía una mera función estética y no servía para otra cosa que no fuera esa función estética, es decir, se iba a ver y se interpretaba al hombre de la prehistoria haciendo esas representaciones como si fuera un hombre del siglo XIX. Entonces, la comparación era, bueno, esta gente lo que hacía era estas representaciones por la belleza estética, por una cuestión vinculada al ocio, ¿no?
o para adornar, diríamos, el lugar, la cueva, demás, ¿no? Es decir, esa era una interpretación que se le dio al arte cuando se lo empieza a encontrar estos primeros hallazgos a fines del siglo XIX, perdón. El otro eje, en este caso, de estas Venus, otra interpretación que se solía dar era por las amplias caderas, se le llaman Venus esteatopígias, que remitían a modo de magia parasimpática a la fertilidad, ¿no? Entonces, la representación de estas mujeres con sus con la parte del cuerpo vinculada a la fertilidad ampliado, ¿no? La interpretación que se daba era que se buscaba una mayor fertilidad, en especial en la tierra y en las mujeres. Recuerden, yo les decía, eran pobladores nómadas y la cantidad de abortos espontáneos, imagínense tener que trasladarse, tener que vivir en condiciones de clima extremo, caminar grandes extensiones de terreno, tener que buscar el alimento, es decir, la cantidad de años que se vivía eran muy pocos y la posibilidad de llevar a término los embarazos era muy compleja, ¿no? Entonces, en ese contexto, en ese sistema de interpretación, la interpretación vinculada a que estas Venus esteatopígias eran consideradas símbolos de fertilidad, fue una interpretación que tuvo un alto nivel de consenso científico. Otra interpretación, y está vinculada a esta idea de la comunicación entre los grupos y la comunicación, los distintos modos de comunicarse, eran un modo de comunicación, era no solamente por intercambio de bienes, de alimentos, ¿no? Sino también por el intercambio de mujeres, para gestar. Entonces, las mujeres que se casaban con otros de otros grupos, de otras, y se constituía esta presencia de estas pequeñas Venus, son muy pequeñitas en tamaño, se constituían como símbolos de iniciación adolescente y se vinculaba a una práctica que se llamaba el rapto de mujeres, ¿no? Como un símbolo de la iniciación, ¿no?, adolescente en este cambio a la vida adulta, diríamos, del paso del niño a la vida adulta. De nuevo, una interpretación que tuvo su consenso científico de legitimación y que estaba vinculada en especial al todo conocimiento de prácticas de culturas, es decir, a un conocimiento etnográfico. Y por el otro lado, me fui muy largo, que es la que se maneja en la actualidad, que de acuerdo a los lugares en donde se han encontrado en lugares en donde probablemente se producían los partos. Entonces, la interpretación en ese sistema contemporánea, que actualmente tiene consenso, eran considerados como amuletos de parto, ¿no?, para acompañar a la parturienta a lograr sobrevivir al parto.